Algo que tenemos muy claro en Calvary Chapel es que existimos por dos razones, ¿no? Tenemos dos puntos muy claros en Calvary Chapel, familia de Dios, ¿sí? El primero es que amamos a Dios y a las personas. Y el segundo es que nosotros vamos a estar estudiando la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso tras verso, sin saltarnos nada. Son dos distintivos que tenemos muy claros y muy marcados, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a abrir nuestras Biblias en este capítulo 9 de Hebreos, ¿sí? Y vamos a darle continuidad. Amén. ¿Ya estás ahí? ¿Estás en Hebreos 9? Amén. ¿Sí? En este mensaje, ¿sí?, vamos nosotros a llegar a algunas conclusiones y vamos a aprender lo que son tres verdades fundamentales. Y quiero que tengas mucha paciencia, pero también que pongas mucha atención, ¿sí? Jesucristo, ¿sí?, es un mejor tabernáculo y un sacrificio superior, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. También vamos a ver que a Dios no le interesa tu propia justicia, ¿sí? Y esto es algo que es bastante rudo en muchas ocasiones, ¿amén? Y también vamos a ver que Jesús es suficiente, ¿sí? Y estos van a ser los ejes por los cuales nosotros vamos a estar viendo todo este capítulo número 9, ¿sí? Y vamos a ir respondiendo estas tres preguntas y vamos a ver cómo estas tres verdades fundamentales son necesarias en la vida de todo cristiano, ¿sí? De hecho, este capítulo 9 puede parecer realmente como que muy complicado, incluso en algunos momentos puede llegar a parecer un poco confuso, ¿sí? Por eso es que vamos a dar inicio, sí, con nuestro texto clave, sí, que va a ser Hebreos 9. Vamos a leer los versos 9 a 13, ¿sí? Perdón, versos del 13 y 14, ¿sí? Y aquí, sí, es donde realmente el escritor de esta carta nos empieza a dar, sí, la respuesta de qué se trata este capítulo número 9, ¿sí? Pon mucha atención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y quiero que tengas en mente, ¿sí?, durante todo este capítulo número 9, estos versículos, ¿sí? Y aquí en ellos vemos que, ¿sí?, Jesucristo, ¿sí?, es un mejor tabernáculo, pero también vemos que su sangre, ¿sí?, es suficiente para que tú y yo alcancemos perdón, ¿sí? Jesús es suficiente, su sacrificio es mayor, ¿sí? Y es algo que quiero que tengas en mente durante todo este capítulo número 9. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Eterno Señor y Dios, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder por siempre, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, porque nos permites estar aquí en casa. Muchas gracias, Señor hermoso, porque podemos escuchar tu palabra, bendito Dios, porque tú estás de manera activa buscándonos, hablándonos, Señor hermoso, y jalándonos con tus lazos de amor, Señor hermoso. Te agradecemos por ese gran amor que muestras a nuestra vida, bendito Padre. En Cristo Jesús, Señor hermoso, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos, bendito Padre, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, que podamos nosotros razonar y entender tu palabra, bendito Dios. Que Cristo hermoso, nuestro corazón sea tierra fértil a tu palabra, Señor, y que pueda entrar y penetrarnos, Señor hermoso, pero también que sea sembrada esa semilla del Evangelio y que, Padre eterno, pueda dar fruto en nuestra vida. Danos claridad, Señor hermoso, de tu palabra en este capítulo número 9 de Hebreos, bendito Dios. Y permite, Señor, que entendamos, bendito Padre, que tú eres superior a todo. A ti sea toda la gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a dar nosotros continuación, ¿sí? Si tú recuerdas el tema central de este libro de Hebreos, porque no lo podemos perder de vista, ¿sí? Durante todo este tiempo hemos visto que Jesús es superior, ¿sí? Hemos visto que es superior a los ángeles, ¿sí? Y nos quedó de manera clara cómo es que Él fue enviado a este mundo, ¿sí? Y tiene esa supremacía sobre toda y absolutamente esa creación. También aprendimos cómo el nombre de Jesucristo es mucho más excelente, ¿sí? También que su llamamiento es superior, que su salvación es superior, incluso que Jesús es superior a Moisés y a todos los profetas. También hemos aprendido que Jesús, ¿sí?,
su sacerdocio es superior, ¿sí? Y que el pacto de Jesús también es superior. Y en esta tarde, ¿sí?, Dios nos va a enseñar cómo Cristo es un mejor tabernáculo y también que es superior el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y vamos a dar lectura ya al primer verso, el cual nos dice: ahora bien, ¿sí?, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿sí? Ahora bien, ¿sí?, nosotros, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Que el escritor está haciendo una remembranza acerca de cada punto y cada aspecto, ¿sí?, que los hebreos tenían en cuanto a su religión, ¿sí? Y esto es algo que debemos de entender muy claro. Esta carta va escrito a aquellos hombres que son cristianos, pero que son hebreos, ¿sí?, que son hombres que aman a Dios, ¿sí?, y que lo aman desde pequeños, ¿sí?, que han estado buscando de manera activa a Dios. El problema es que en muchas ocasiones el evangelio no había llegado a ellos. Después llega el evangelio y abre sus mentes, pero también estaban pasando algunas cosas, 3 para ser puntuales. Unos rechazaron a Jesús de entrada, ¿sí? Otros fueron persuadidos por Jesús, pero lo dejaron a un lado. Y había otros que estaban siendo perseguidos, ¿sí?, en este entonces por su fe en Cristo. Y muchas veces eso los llevaba ¿a qué? A claudicar, a echarse para atrás. La presión social luego era tanta, ¿sí?, que decían: no puedo con esto, y regresaban al judaísmo. En todos estos casos, ¿sí?, el escritor de la carta les empieza a hablar de manera activa y les dice: ¿sabes qué? ¿Sí? Jesús es superior a Moisés. Su llamamiento es superior, ¿sí? Incluso el sacerdocio que tiene Jesucristo es mayor, ¿sí? Y no es algo que sea dado por hombres, ¿sí? No viene de la tribu de Leví, no es del linaje de Aarón. Su llamamiento es superior. Según el sacerdocio, ¿recuerdas de quién? De Melquisedec, ¿sí? Y podemos ver cómo incluso nos dice: cada una de las cosas que nosotros hacíamos corresponden a un pacto anterior, ¿sí? Pero ahora nos ha dado un nuevo pacto, ¿sí? Y este pacto es en Cristo Jesús y es el Evangelio de Cristo, ¿sí?, en el cual cada uno de nosotros tiene acceso ahora a Dios, ¿sí?, de una manera directa, ¿sí? ¿Recuerdas cómo es que el velo, ¿sí?, es rasgado de arriba a abajo y ahora nosotros podemos tener esa comunión estrecha con Dios? Si algo ha tenido Dios es que nos ha buscado de manera activa, constante, una y otra vez. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es poner ese freno, ¿sí? Sí, Dios, sí quiero, pero solamente aquí. Sí, Dios, sí puedo, pero es que ya siento la presión social, ¿sí? Y algunos ya me están criticando, juzgando y incluso ya me han hasta desheredado, ¿sí? Y muchas veces van hacia atrás. Pero algo que tiene Dios es que te busca una y otra vez. Algo que quiere Dios es tener una relación estrecha contigo. Por eso ideó un plan completo a través de Cristo Jesús, para que tú y yo ahora podamos tener esa relación estrecha con Él, en Él y para Él, ¿sí? Y ahora vemos cómo es que había un pacto, ¿sí?, con unas ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y nosotros tenemos que hacer un poco de memoria, ¿sí? Moisés los saca al pueblo judío de Egipto. Caminan durante gran tiempo, ¿sí? Y ellos veían la manifestación de Dios primero como una columna de fuego y con una nube, ¿no?, que les tapaba, ¿no?, y les hacía sombrita, ¿sí? Pero llegó el momento en que estos hombres, híjole, les salió lo humano, ¿sí? Y empezaron a quejarse, a rebelarse, a ser groseros, ingratos, ¿sí? Les salió lo humano, lo que muchas veces a nosotros nos sale también, ¿sí? ¿Y qué pasa? En lugar de llegar en un poco tiempo, se avientan ¿cuánto? 40 años, ¿sí? Y en ese lapso de tiempo Dios les dice: ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí en medio de ustedes, ¿sí? Así que me van a construir un tabernáculo, ¿sí? Y eso se refiere con esto de un santuario terrenal. El tabernáculo estaba constituido, ¿sí?, por 45 metros de largo, ¿sí?, de unas telas, ¿sí?, que eran de lino, donde había la parte de afuera, eran los atrios, la parte interior, ¿sí?, era lo que era el patio. Había una sola puerta, ¿sí?, y había una habitación, la cual tenía
dentro de ella 2 habitaciones, ¿sí? O era un espacio con 2 habitaciones. Una era el lugar que conocemos nosotros como el lugar santo y otra aún más especial conocida como el lugar santísimo, ¿sí? Y es esto a lo que vamos a llegar, ¿sí? Y nos lo va a explicar el autor, ¿sí? Así que pongamos mucha atención, ¿sí? Vamos a leer los siguientes versos, de favor. Verso 2, por favor. Porque el tabernáculo que estaba dispuesto así, en la primera parte llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. ¿Seguimos? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿qué? El lugar santísimo. ¿Seguimos? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón, ¿sí? Que reverdeció, y las tablas del pacto. 5. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales las cosas no se pueden ahora hablar ¿qué? En detalle, ¿sí? Y aquí vamos a esperarnos un poquito, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Que este tabernáculo era ¿para qué? Para demostrar que Dios estaba en medio de ¿quién? Del pueblo, ¿sí? Dios quiere estar ahí con ellos, ¿sí? Ahora tenemos algo mejor. ¿Recuerdas cuál era el nombre que Dios le puso inmediatamente cuando le da la anunciación a María? ¿Sí? Le pondrás por nombre ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Y esto es algo que Jesucristo ahora hace, ¿sí? Dios es con nosotros, ¿sí? Y estamos viendo cómo Dios sigue teniendo su presencia. También dice que el lugar de la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, y nosotros podemos tener esta bendición a través de ¿qué? De Cristo Jesús, ¿sí? Ahora bien, tenemos el lugar que era santo, ¿sí? Lo vimos en el verso número 2, ¿sí? Y en estos había ¿qué? Un candelabro, ¿sí? Y este candelabro servía ¿para qué? Para alumbrar lo que era la habitación, ¿sí? Pero ahora tenemos algo que es mucho mejor, ¿sí? En Juan 8:12 nos dice la palabra de Dios, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida, ¿sí? Jesús es un mejor candelabro, ¿sí? Ahora, ¿hay cosas que tenemos que hacer? Por supuesto, ¿sí? Él dice que es la luz del mundo, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguirle, ¿sí? Y esto es algo que debe de estar en tu vida. Tener un deseo constante de querer seguir a Dios, ¿sí? Y debe de alumbrar esa luz, ¿sí? En ti y en los tuyos, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Seguir a Dios. ¿Para qué? Para no andar en tinieblas, ¿sí? La luz de Jesús te alumbra este caminar y te enseña y te demuestra, ¿sí? Qué está bien, qué está mal, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque te ama. Realmente cada vez que tú empiezas a actuar como Dios quiere, ¿sí? Tu vida es mejor, ¿sí? Simplemente porque obedeces, ¿sí? Y la palabra de Dios, ¿sí? Te va alumbrando, ¿sí? De tal manera que no tengas tú esos baches en la vida, sino que te des cuenta, ¿sí? Y no caigas en el pozo y después estés chillando. Es de que me pasó esto, me pasó lo otro, ¿sí? Que aún en esas circunstancias, Dios está siempre con la mano estirada, buscando que te agarres de Él y no te sueltes, ¿sí? Que le sigas. Y vas a tener ¿qué? Luz y vida, la luz de la vida, ¿sí? También Jesucristo, ¿sí? También pudimos ver, por ejemplo, que en la mesa se encontraban los panes de la propiciación, ¿sí? Tenemos algo que es todavía mejor, ¿sí? Y vamos a ir a Juan 6:35, ¿sí? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ¿sí? Nunca tendrá hambre, y al que cree en mí no tendrá sed jamás, ¿sí? Muchas veces la humanidad está buscando como que ese propósito de la vida, ¿no? Incluso se hace preguntas, ¿por qué existe el hombre? ¿Cuál es el destino del hombre?
¿Por qué ha de vivir el hombre? ¿Sí? La palabra de Dios responde a todas estas preguntas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Dios empieza a actuar en ti. Y esa necesidad de querer conocer, ¿sí?, es respondida, ¿sí?, es de manera completa en la vida del hombre que da esa respuesta, ¿sí? Encuentras ese propósito y ese sentido de la vida en Jesús, ¿sí? Empiezas a entender cómo es que Dios fue creado a imagen de Él, ¿sí? Y empiezas a poder ver y a vislumbrar cómo es que Él tiene un propósito para ti. ¿Cuál es ese propósito? El que tú puedas regresar a casa, a Él. Muchas veces el hombre, ¿sí?, no sabe qué hacer y camina por la vida ahí, siempre buscando ese propósito, hasta que empiezas a regresar a Dios y empiezas a dar fruto en tu vida, ¿sí? Él es el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Dios te sacia por completo, ¿sí? Te llena. Dices, es que tengo un hueco que no sé cómo llenar. Y muchas veces sí pasa eso, ¿sí? Dios es quien llena esa necesidad, ese hueco que existe en ti. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces vemos también que Jesús es mejor que los panes de la propiciación que se encontraban en esa mesa. Y vemos otro lugar que nos es descrito en este pasaje. Vemos el lugar santísimo, ¿sí? Y aquí nos muestra dos objetos, ¿sí? Uno que es el incenciario de oro, ¿sí? Y aquí hay algunas personas que dicen, bueno, es que ¿cómo puede estar el incenciario de oro? Bueno, nosotros tenemos que tener en mente que estos hombres son judíos, ¿sí?, que conocen muy bien lo que son las tradiciones judías, ¿sí? Y en esos momentos en los cuales se podía encontrar el incenciario en el lugar santísimo era en una fiesta en particular, ¿sí? En la fiesta de Yom Kippur, o lo que es la fiesta de la propiciación, ¿sí? De la expiación, ¿sí? En las cuales los judíos hacían toda una celebración, ¿sí?, y una serie de sacrificios y de holocaustos en los cuales a través de ellos iban pidiendo perdón, ¿sí?, acerca de la conducta que habían llevado en todo el año. De hecho, creían que el libro de la vida, ¿sí?, se abría, ¿sí?, y en ellos era escrito todo lo que iba a acontecer el año que viene, ¿sí? Por lo tanto, iban pidiendo ellos perdón por cada una de las acciones que habían ellos cometido, a fin de que cuando terminara la fiesta, ¿sí?, cuando la sangre del sacrificio fuese puesta en el tabernáculo, ¿sí?, ¿qué iba a pasar? Era en ese momento sellado qué es lo que iba a acontecerle todo el siguiente año, ¿sí? Esta era una creencia que ellos tenían de manera activa, ¿sí? Y es por eso que tenemos que tener esto en mente, ¿va? Ahora, las oraciones, ¿sí?, eran algo que ellos tenían de manera constante, ¿sí? Estaban buscando lo que era el arrepentimiento de una manera continua, ¿sí?, a fin de que el siguiente año les fuera muy bien, ¿sí? Entonces el incenciario era una representación de las oraciones de cada uno de ellos y era llevado al lugar santísimo, ¿sí?, en las cuales en ese lugar Dios podía escucharlas, ¿sí? Esto era parte de la mentalidad que había en esta fiesta, ¿va? Entonces, por eso es que se encontraba el incenciario ahí, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos algo mejor. De hecho, en Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿sí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está, ¿qué? A la diestra de Dios. El que también, ¿qué? Intercede por cada uno de nosotros, ¿sí? Ya no tienes las oraciones que estarlas haciendo tú, ¿sí?, de manera continua, buscando ese favor de Dios, ¿sí? No te estoy diciendo que dejes de orar, ¿sí? Tienes que seguir orando, pero ahora tenemos algo que es mejor. Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros, ¿sí? Y eso debe de llenarte de mucho gozo y de mucha alegría, porque no solamente estás pidiendo tú, también está Cristo mismo intercediendo por ti, ¿sí? Y esto es algo que es maravilloso y grandioso. Entonces también vemos que Jesús es mejor que el incenciario de oro, ¿sí? Y también vemos otra pieza aquí que es el tabernáculo. En esta se encontraba el maná, la vara de Aarón y la tabla del pacto, ¿sí? Hay algunos teólogos que nos dicen que la naturaleza, ¿sí?, humana
estaba presente o delante de Dios de manera continua, ¿no? Con el maná, ¿no? Dios los alimenta de manera constante sin que tuvieran que estarse esforzando. ¿Y qué es lo que hace? Hay ingratitud en el corazón de ellos, ¿no? Otra vez maná, otra vez lo mismo, ¿no? Ay, extraño mis ajos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿no? Todos bien ingratos. Después ves la vara de Aarón, ¿no? ¿Por qué estaba la vara de Aarón ahí? Porque la vara de Aarón había reverdecido, había tomado otra vez vida, pero se había dado un evento, ¿sí? En el cual había un grupo de hombres que quería tomar el liderazgo, ¿sí? Pero Dios había puesto ¿a quién? A Moisés y Aarón, ¿sí? Entonces se levantan estos hombres a reclamar, oye, pues nosotros también somos capaces de poder dirigir al pueblo, ¿no? ¿Sí? Y entonces Dios les dice, ¿sabes qué? Está bien, pongan su vara cada uno y la van a dejar aquí, y la que reverdezca ese va a ser el que yo habré elegido, ¿sí? Pero ¿qué vemos ahí? ¡Qué rebelión en el corazón del hombre, ¿no? De manera continua, ¿sí? También vemos que están las tablas del pacto, ¿sí? Y estas tablas realmente era algo que no podíamos nosotros cumplir en lo absoluto, ¿sí? Por más esfuerzos que nosotros hagamos, es imposible cumplirlo, ¿sí? Y esto es algo que ya hemos hablado un montón de veces, ¿sí o no? Hemos mentido, robado, blasfemado, hemos sido idólatras, y tú podrás decir, ¿idólatras también? Pues sí, a veces creamos un Dios en nuestra mente, ¿sí? Que está consciente de que nosotros somos de tal manera, ¿sí? Y decimos, nuestro Dios es bueno, ¿no? Y de ahí no lo sacamos, no me va a castigar nunca, no. Dios es Dios, ¿sí? Y a veces nos imaginamos un Dios y ya tenemos idolatría ahí, porque creamos un Dios con nuestra mente, ¿sí? Y muchas veces nos pasa esto, ¿sí? No podemos, ¿no? Entonces unos teólogos dicen, ¿sabes qué? Está de manera constante o enfrente la naturaleza humana, y por eso es que Dios es tan bueno, amoroso y misericordioso con nosotros, ¿sí? Pero también podemos ver también otra parte, ¿no? ¿Cómo es que Jesús, ¿sí? Es que ahora una provisión, al igual que era lo que el maná, ¿no? Y también podemos ver que en esa vara, ¿sí? Que estaba muerta, ¿cómo es que cobra vida? Y algunos otros teólogos dicen, bueno, es que también está ahí la representación de Jesús, ¿sí? De cómo Él vuelve a tomar su vida para sí. Y en un lugar donde nosotros no podíamos cumplir el pacto, gracias, también podemos ver ahora, ¿sí? Que a través de Jesús nosotros podemos alcanzar un ¿qué? Un nuevo pacto, ¿sí? Y una nueva manera de poder tener esa relación con Jesús, ¿sí? Y ahora vemos que cada una de estas piezas que se encuentran en el tabernáculo, ¿cómo es que Jesús es qué? Superior a cada una de ellas. El pacto que hay en Jesús es mucho mejor, ¿sí? Ahora, ¿es importante y es relevante eso en nuestros días? Por supuesto. No sé si tú te has enterado o has escuchado, ¿no? Pero luego ya ves grupos cristianos hablando hebreo, ¿sí o no? ¿Sí lo has visto o no? Sacan sus palabras acá domingueras, ¿sí? Y ya empiezan a hablar ellos hebreo, y que vamos a guardar el Shabbat, y que vamos a hacer nuestros panes, ¿sí? Y hay que hacer techubá, y empiezan a hacer varias cosas, ¿sí? Dios está diciendo, oigan, hay algo que es mejor. ¿Por qué quieren regresar a esto? Y de hecho toda esta carta de Hebreo, a los hebreos, nos está hablando una y otra y otra y otra vez de lo mismo. Jesús es superior. La problemática, ¿cuál es? Que nosotros queremos autojustificarnos. Nos encanta hacer cosas con las cuales nosotros nos sintamos mejor. Y ese es el problema. Vamos a poder ver ahora, ¿sí? En los siguientes versos, cómo la autojustificación del hombre, ¿sí? Es algo que está en nuestra carne. Y que buscamos nosotros, ¿sí? Hacer cosas que nos acerquen a Dios. Por eso ves, ¿sí? En algunos momentos a gente, ¿sí? Contando bolitas, ¿no? Con su rosario. Ves a gente que se va de rodillas a la villa, ¿sí? Ves a gente, ¿sí? Que hace sus oraciones 3 veces al día y viendo a la Meca,
¿no? ¿Por qué? Porque nos encanta hacer cosas que satisfagan a cada uno de nosotros. Y eso es algo que había pasado con los judíos. Dios había dado incluso unos lineamientos, ¿sí? Y podemos ver cómo es que ellos implementan algunos otros, ¿sí? Y eso es a lo que ellos llamaron lo que era un cerco, ¿no? Y se aventaron un montón de leyes, ¿sí? Y vamos a ir a dar a ellos, ¿sí? Ahora vamos a leer los versos, ¿sí? Del 6 al número 10, por favor. Dice, y así están dispuestas estas cosas, ¿sí? En la primera parte del tabernáculo, ¿sí? Entran los sacerdotes continuamente, ¿para qué? Cumplir los oficios del culto, ¿sí? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados ¿de qué? De ignorancia del pueblo. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y esto, ¿sí? Es otro punto clave, ¿sí? Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, ¿sí? Continúa diciendo, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo que estuviese en pie, la cual es que símbolo para el tiempo presente. Otra vez, ¿es un qué? Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, y repite conmigo, no pueden hacer perfecto, ¿sí? ¿En cuanto a qué? La conciencia, ¿sí? Al que practica el culto. Y vamos a ahondar ahorita en esto. Verso 10, ya que consiste ¿qué? Solo en ¿qué? Comida y bebidas y diversas abluciones, ¿sí? O lavados, ¿sí? Y ordenanzas acerca de la carne, ¿sí? Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y vamos a adentrarnos un poquito, ¿sí? Y vamos a ir al verso 8, ¿sí? Porque tenemos que entender esta parte de que, dando al Espíritu a entender esto, ¿sí? De que aún no se había manifestado, ¿qué? El camino al lugar santísimo, ¿sí? Y esto es de que todas estas cosas simplemente estaban mostrando, ¿sí? ¿Qué es lo que iba a hacer? Más no que era, ¿sí? Y tenemos que tener esto muy claro. Es como si en esos momentos te tomaran una foto, ¿sí? Toman la foto y te la muestran, ¿sí? Esa es una foto, es una representación de, pero no es lo real. ¿Sí me doy a entender? Estamos apenas nosotros viendo, vislumbrando lo que había de ser, lo que había de venir. ¿Y esto era qué? Cristo Jesús. Todas estas prácticas, todos estos ritos, todo lo que estaban haciendo, ¿sí? Iban encaminados a mostrar a alguien. Y este alguien era a Jesucristo, ¿sí? Y era algo que tenían que ver cada uno de ellos. Apuntaban ¿a quién? Al Mesías, ¿sí? Y ese Mesías es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Ahora dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera ¿qué? En pie. Y eso también nos lleva a ¿qué? A que no había una relación con todos, ¿sí? ¿Cuántos entraban al lugar santísimo? Una sola persona. ¿Cuántas veces? Una vez al año, ¿sí? Y ahora con Cristo Jesús, tú puedes hablar con Dios de manera directa. De manera directa. No necesitas ningún intermediario. No necesitas confesarte con el sacerdote. No necesitas, ¿sí? Que el Papa pida algo. Y te digo algo, no necesitas incluso que el pastor pida algo. Tú puedes hablar con Dios de manera directa. De manera directa. Y decirle, Señor, esta es mi situación. Puedes tener una comunión estrecha con Él. Verso 9, por favor. Lo cual es que símbolo para el tiempo presente, según el cual representan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y vamos a esperarnos aquí, ¿sí?
Y esto era que simplemente una representación. ¿Qué acabamos de hacer en los versos anteriores? Ver cómo cada uno de estos artículos representaban algo, ¿sí? Y eran simplemente símbolos de algo que era mejor o superior. ¿Y esto es quién? Jesucristo, ¿sí? Y estaban todas estas partes, ¿sí? Pero también nos dice que estas no te podían hacer ¿qué? Perfecto. No te podían hacer perfecto. ¿En cuanto a qué? A la conciencia, ¿sí? Es decir, actuaban únicamente en la parte externa, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Tenían el lavamiento de manos. ¿Te acuerdas cómo en algún momento unos hombres acusan a los discípulos? Oye, tus discípulos no se lavaron las manotas. Están comiendo con las manos mugrosas. ¿No les vas a decir nada? ¿Y qué les dice Jesús? No es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Porque la boca habla ¿qué? La abundancia del corazón, ¿sí? Y ellos se quedan así, pues, ¿qué onda? Estamos hablando de las manos y tú me estás hablando de lo que hay acerca del corazón. Todas estas prácticas, ¿sí? Resultaban únicamente en algo externo, ¿sí? Te lavabas las manos, sí, pues te quedaban bien limpiecitas, pero el corazón, ¿cómo estaba? Estaba apto para, en corto, ¿qué? Criticar y juzgar. Oye, no lo hicieron. Y ya los estaban condenando, ¿sí o no? Jesucristo va más allá. Jesucristo hace un cambio, no solamente en lo externo, sino también de manera interna. Y eso es lo que habían estado mostrando todos estos símbolos. Ahora, nosotros tenemos una conciencia, ¿sí? En la cual tiene una comunión estrecha ¿con quién? Con el Espíritu Santo, al cual lo está redarguyendo una y otra vez de manera continua. Y eso es lo que hace nuestro Señor y Dios. Muestra un camino mejor. Y esto es Jesús. Verso 10. Ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas alusiones, ¿sí? O lavamientos, ¿sí? Y ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne, de lo externo, ¿sí? Impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Y estas cosas ya habían sido ¿qué? Cambiadas. Ya, ahora nosotros participamos de algo nuevo, de un nuevo pacto, ¿sí? ¿A través de qué? De la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Pero esto era algo que incluso en el Antiguo Testamento algunas personas vieron, ¿sí? Y entre ellos podemos encontrar al rey David. Y vamos a ver cómo en el Salmo 51, ¿sí? Este Cristo Jesús, ¿sí? Se muestra aquí, ¿no? Y empieza a ver que necesitas un cambio más interesante, un más importante, ¿sí? Y nos los da a entender en estos versos 16 y 17, ¿sí? Dice, David, entendiendo cuál es el contexto, que David había pecado, ¿sí? Y había había arrebatado, ¿sí? A Betsabé y había mandado a matar ¿a qué? A su esposo, ¿sí? Y en esos momentos, en el Salmo 51, David dice, porque no quieres ¿qué? Sacrificio, ¿sí? Si fuera así, yo lo daría. No quieres holocausto, ¿sí? Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Señor. No simplemente, ¿sí? Era ver la parte externa. Lo que le interesa a Dios de ti es tu corazón. Eso es lo que le interesa. Que hay un cambio verdadero en ti, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos acarreando, ¿sí? En nuestra conciencia esa culpabilidad, ¿sí? Que muchas veces el diablo te quiere recordar una y otra vez.
Y eso es porque no nos ha quedado claro cómo es que Cristo ha hecho las cosas, ¿sí? Y que Dios no ve a Adán, ¿sí? Ni lo que hizo ayer o antier, ni hace un año o 10, ¿sí? Dios está viendo ¿a quién? A Cristo en mí. ¿Qué demanda de mí Él? Un corazón, ¿sí? Contrito y humillado a Él, ¿sí? Un espíritu que se quebrante ante Él. Eso es lo que Él desea de mí. No cualquier otra cosa que yo pueda hacer. No quería holocaustos, no quería sacrificios, quería un corazón. Y David entendió que esto era meramente un ritual, ¿sí? En el cual únicamente impactaba a lo externo, pero necesitaba ver un cambio mucho más profundo, ¿sí? Y esto es que se va a lo interno. Y vamos a continuar leyendo, ahora del verso 11 al 14, ¿sí? Pero estando ya presente Cristo, ¿sí? ¿Quién? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Es un más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no está, ¿sí? No de esta creación, ¿sí? Porque el otro tabernáculo lo habían hecho con sus manitas, ¿sí? Y con los materiales que había, ¿no? A disposición. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por ¿quién? Por la propia sangre de Cristo Jesús, ¿sí? El cual, ¿cuántas veces entró? ¿10? ¿Cuántas? Una sola vez. ¿Y para qué? Para siempre, al lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Sigamos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican, ¿qué? Para purificación de la carne, es decir, lo externo, sigamos, ¿sí? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de ¿qué? Obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí hay unos puntos que son muy interesantes. Va a limpiar tu conciencia, va a limpiar lo interno, ¿sí? ¿Pero de qué? De obras muertas. Porque muchas veces queremos autojustificarnos y creemos que podemos hacer algo para alcanzar la salvación. Y aquí te está diciendo Él, no es así. Solamente es Jesús. Solamente por Jesucristo tú puedes ser salvo. Solamente por Jesús puedes ser salvo. Y muchas veces eso nos cuesta a nosotros entenderlo. Y no debe de ser así. Tenemos que tener nuestro corazón, ¿sí? Dispuesto a Dios. Trabajar para Él, servirle a Él. No hay ningún problema. Pero nada de lo que yo pueda hacer, ¿sí? Se va a ganar la salvación. No porque yo esté ahorita aquí arriba predicando, ¿sí? Quiere decir que ya sumé puntos, ¿sí? O ya sumé millas para el cielo. No, nada de eso. Simplemente soy un servidor más de Dios, un instrumento en sus manos. Pablo, ¿qué decía de sí mismo? ¿Era un siervo qué? Inútil. ¿Y cuánto hizo? Demasiado. A los ojos de los hombres o no. ¿Pero era algo útil para su salvación? No, para nada. La confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es algo que debe de entrar en tu corazón en todo momento, ¿sí? Hay 2 niñas aquí pequeñas. ¿No quieren ir a clase con los niños? Tenemos clases de niños, están muy buenas. ¿Qué dicen? Tenemos que tener ese amor a Dios por su obra, no por lo que yo hago. Lo que yo hago no vale. Cualquier cosa que yo pueda hacer es inservible, ¿sí? Pero entiendo yo ahora, ¿sí? Que el servir a Dios es un deleite. ¿Estamos?
¿Estás conmigo, hermano? Sigamos leyendo, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo ¿qué? Pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, ¿sí?, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. De aquí nos detenemos tantito. Vemos nosotros que hay un ¿qué? Un mediador. También hay ¿qué? Un nuevo pacto. ¿Para qué? Para remisión de las transgresiones, ¿sí? En otras palabras, para perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? Los que había bajo el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? La ley, ¿no? Mentir, robar, blasfemar, idolatría, todo eso, ¿sí? De los cuales el hombre era culpable, por supuesto, ¿sí? Ahora, estos llamados que tenían que recibir la promesa de que de una herencia eterna, ¿sí? Primeramente, el pueblo judío, ¿sí?, tenía en su vista una promesa. ¿Cuál era? La tierra prometida, ¿sí o no? Bueno, ahora nosotros estamos llamados a algo superior todavía, que es una herencia eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Verso 16. ¿Sí? Porque donde no hay testamento es necesario que intervenga ¿qué? Donde hay un testamento es necesario que intervenga ¿qué? La muerte del testador. ¿Sí? Porque el testamento con la muerte ¿qué? Se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador ¿qué? Vive. En alguna ocasión, ¿sí?, había un conglomerado de empresas que buscaban hacerse de un terreno, ¿sí? En esto se encontraba una casa que la persona no quería vender por nada, ¿sí? Era una viuda ya ella. El caso es que el conglomerado llegó a un acuerdo. ¿Sabe que usted puede vivir en esta casa? La vamos a comprar y le vamos a dar una mensualidad. Usted va a poder vivir aquí, ¿sí?, todo el tiempo que usted tenga de vida. La señora llegó a ese acuerdo y dijo, bueno, de esta manera sí puedo yo otorgar mi casa, ¿sí? Entonces llegan estos cuates, ya hacen su junta con los socios, y un socio agarra y pregunta, oigan, ¿y qué tan buena es la salud de la señora? ¿No? Aunque la pregunta no era muy afable, ¿sí?, sí demostraba algo, que era necesario que la persona ¿qué? Muriera. ¿Para qué? Para poder hacerse cargo del terreno, ¿sí? Lo mismo pasa aquí. Ninguno, ¿sí?, por más que sus papás los amen, ¿sí?, y los hayan puesto ya en el testamento, ¿sí?, ninguno puede cobrar el testamento hasta ¿qué? Hasta que fallezca la persona, ¿sí? Hasta ese momento, ¿sí?, es que es válido, ¿sí? Y entonces entran todas esas bendiciones. Y eso es lo que ocurrió con Cristo Jesús. Era necesario la muerte del Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú pudieses tener todas esas bendiciones que hay en Él. Era algo necesario. Y vamos a continuar. De donde ni aún el primer pacto que fue instituido sin sangre. Es decir, incluso el primer pacto necesitaba que hubiese muerte, ¿sí? Y hay un elemento que es muy importante aquí, que es la sangre. La sangre es un elemento en el cual nosotros podemos entender que ahí está ¿qué? La vida. En la sangre está la vida. ¿Y la sangre de quién fue derramada para que tú vivas? De Cristo Jesús. Su muerte, ¿sí?, su sangre te infundió vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Este nuevo pacto es ¿en qué? En su sangre. En su sangre. Por la cual ahora cada uno de nosotros puede vivir. Y aquí también entran otros elementos muy importantes y vamos a adentrarnos en verso 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace remisión. ¿De qué? De pecados, de las faltas, de las transgresiones,
de las cuales nos ha estado hablando el escritor de esta carta. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran ¿qué? Purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y ahora entra qué? ¿Sí? Porque no entró Cristo en el santuario, ¿sí? Hecho de mano, figura del verdadero, ¿sí? Es decir, no entró al tabernáculo, al santuario, ¿sí? Del cual ellos podían entrar como judíos, ¿sí? O en este tiempo ya, ¿a dónde podían entrar? Al templo. Aquí también hay otro dato que es muy importante y se me estaba pasando decírselos. Esta carta, si nosotros hacemos memoria, fue escrita en el año 65. 5 años después va a ocurrir un evento, ¿sí? Que es la destrucción ¿de qué? Del templo. Ya no iba a haber lugares donde ellos pudiesen ¿qué? Ofrecer holocaustos y sacrificios, ¿sí? Y aquí también iba a quedar el pueblo judío decir, ¿ahora qué hago? Bueno, pues hay algo mejor, y esto es Cristo Jesús. Y vemos que Cristo no entró, ¿sí? Al lugar santo o santísimo construido o hecho por manos humanas, sino que entró en los cielos, ¿sí? Al santuario del cual, ¿sí? Dios le había dado algunas medidas a Moisés, porque era una representación de lo que estaba allá en el cielo, ¿sí? Y ese santuario, ¿sí? Que es figura del verdadero, ¿sí? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y seguimos con el 25, ¿sí? Dice, y no para ofrecerse muchas veces, porque aquí lo que hacían eran los hombres hacerlo una y otra vez, porque simplemente había una cobertura del pecado, ¿sí? Pero ahora con Cristo Jesús es eliminado por completo. Tus faltas, tus transgresiones, Dios las olvida para siempre, y no hace memoria de ellas, porque las elimina, ¿sí? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Seguimos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer ¿qué? Muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio ¿qué? El pecado, tus faltas, mis faltas. Él las elimina por completo. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿qué? Una sola vez, y después de esto ¿qué? El juicio. Y aquí sí vamos a entrar a lo bueno. Nuestro cuerpo va a fallecer. Eso es algo que tenemos claro cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Está establecido que el hombre ¿qué? Muera una sola vez, y después de esto ¿qué? El juicio. ¿Van a pasar años? ¿Va a ser qué? Inmediato. Después de esto, el juicio. Hay un Dios que va a juzgarnos. Va a juzgar a cada uno de nosotros por lo que hay en nuestra conciencia. Y de esto ha estado hablando el autor. Aquel que limpia la conciencia, ¿quién es? Cristo Jesús. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, estás en problemas. Estás en problemas. Porque como hemos visto, la ley ha sido transgredida. ¿Hemos mentido? ¿Hemos robado? ¿Hemos blasfemado? ¿Hemos hecho dioses ajenos? Por supuesto. A la hora de presentarnos ante Dios, ¿cómo nos presentaríamos? ¿Como inocentes? Por supuesto que no. Ante todo esto, seríamos culpables. ¿Y cuál es el destino de alguien que es culpable? Es el castigo. Es condenado. Así es. ¿Cuál es la ventaja de ser cristiano? Dios ya no ve. Tienes que recordar.
Dios ya no ve a Adán, ¿sí? Ya no ve a Luis, a Juan, a Paco, a Rafa. Ya no los ve. Ve a Cristo. Y entonces el día del juicio, ¿sí? ¿Qué va a ver Dios? Va a ver todo lo que hiciste, todas las buenas obras. Pues es que yo repartía desayunos a los pobres, a los más necesitados. De mi salario daba el 90% para ellos. ¿Va a ver eso Dios? No. Para nada. Necesitamos a Cristo Jesús. De lo contrario estamos condenados a una muerte eterna. Y esto no es un juego. No es un juego. En esto nos va la vida, hermanos. Tenemos que tener esa claridad en Él. Tengo que tener a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Debo de amarlo a Él, pero debo de amar a las personas. Debo de mostrar mi fe. Mi fe, ¿sí? Se muestra con los hechos. No soy salvo por lo que hago, no soy salvo por mis obras, pero mis obras muestran mi fe, muestran que creo en Dios. Y no lo hago para ser salvo. Lo hago porque amo a Dios y porque amo a la gente. Y porque los amo, lo demuestro. Y lo demuestro con hechos. El día que nosotros estemos siendo juzgados, lo que va a ver Dios va a ver a quién, a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Tengámoslo esto en mente. Tengamos esto en mente. Vístete de Jesús. La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Es decir, que pueden ver la gente en tu vida a Cristo Jesús. ¿Es esto así? ¿La gente puede ver a Cristo en tu vida? Amén. Demuéstralo día a día. Esfuérzate. Sé valiente. Sin temor. Adelante. ¿Sí? Sigamos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, ¿sí? Esperanza, ¿sí? Por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvarte a ti, que lo esperas anhelantemente. Así que, hermano, nosotros podemos entender y comprender ahora, ¿sí? Que Jesús es un mejor tabernáculo y que su sacrificio es superior a lo que se había mostrado antes. También hemos aprendido que a Dios no le interesa nuestra propia justicia ni nuestras obras buenas. Lo que a Él le interesa es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Él desea de ti. Y también hemos visto que para ser salvos, Jesús es suficiente. El día del juicio, ¿sí? Lo que va a ver Dios es a quién, a Cristo en lugar de nosotros. Vamos a orar. Eterno Señor y Dios, te agradecemos, bendito Padre, porque podemos nosotros ahora comprender que eres tú superior a todo, Señor, y que solamente tú eres suficiente para que nosotros podamos alcanzar salvación en ti, bendito Padre. Te agradecemos, bendito Dios, porque tú das palabras de aliento, de consuelo, de seguridad, Señor hermoso, y nosotros podemos tener, Padre eterno, esta firmeza de que un día tú también vendrás por nosotros, que podemos esperar en ti, porque tú eres confiable, Cristo hermoso. Muchas gracias por tu palabra. Permite que quede bien sembrada en nuestro corazón y que en el momento de necesidad tú puedas hablar a cada uno de nosotros y decir: aquí estoy, hijo, sostente de mi mano, camina conmigo, no te sueltes, ámame. Muestra un corazón contrito, humillado ante mí, y yo haré las cosas. A ti sea la gloria y honra a Cristo Jesús por siempre. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.